creo que es Como agua para chocolate, Arráncame la vida y Casi Paraíso. Mi top 3 de películas mexicanas. Wow. Muchísimas gracias. La pregunta es para ti, Edgar. 500 páginas, traducirlas o meterlas en 100 minutos no es cualquier cosa. ¿Qué fue lo que te dio más coraje de no poder meter? Pues creo que en primer lugar tratamos de hacer una adaptación que rindiera tributo a la novela perfecta, que es lo que alcanzó el maestro Espota en 1956. Y creo que quizás lo que más me hubiera gustado hacer, y creo que es lo que estábamos trabajando al principio, hacer una película de época en los 50s. 1956 fue un año clave para México. Por ejemplo, se inauguró la Torre Latinoamericana, en Monterrey se inauguró el primer hotel Hilton, que fue como el hotel más moderno. Tijuana se volvió como un enclave, como que empezaron a suceder muchas cosas. Acapulco, y sí nos hacía ilusión hacer la película de época, también regresar a Italia de los 30, de los 40. Creo que hubiera sido magnífico, y eso al principio era un motivo de frustración, pero cuando tomamos la decisión de traerla al siglo XXI, creo que nos dimos cuenta que contábamos con el tiempo, se volvía nuestro aliado, porque gracias a ello esos personajes femeninos que amábamos y que nos fascinaban, como Frida, como Carmen, como Liz, como Tere, empezaban a florecer y se volvían unos personajes mucho más valientes, empoderados y con más capas. Y creo que eso fue un gran acierto, que no sé qué opinan ustedes, pero ayuda a que se cuente la historia y que vuelva a poner en la conversación a la obra de Luis Espota, su ojo crítico y la grandeza de su prosa. Pero creo que eso era lo principal que extrañábamos de ese aspecto. Muchísimas Gracias gracias. a ti. Y para las chicas, cuéntenos alguna anécdota en especial que recuerden de estas magníficas escenas en diferentes locaciones. Bueno, yo me acuerdo trabajar con Andrea, con Miguel, con Carol, que son con los que más me tocó en la película. Yo ya había trabajado varias veces con Rodarte. Es un lujazo, o sea, siempre fue un lujazo. Edgar también un lujazo. Todo el crew, todo fue un ambiente muy relajado. Justo hoy que veníamos para acá en la camioneta le decía, todo fue muy bien. Qué rodaje tan peculiar, ¿no? Porque siempre pasa algo, siempre hay algo, como que, y no, aquí todo fue muy bien. Cuando hicimos la escena, la secuencia de las copas, híjole. Todos sufrimos mucho, también los que estábamos ahí, porque eran copas de azúcar, ¿no? Porque en la magia del cine, cuando rompes una botella en la cabeza de alguien o así, es azúcar, no es cristal. Y era complicado porque teníamos contadas las copas, teníamos que, todo era milimétrico, y la verdad es que Carol y sobre todo Miguel son muy profesionales, y yo también me considero muy profesional, pero nos gana de pronto mucho la risa. O sea, nos reíamos mucho, era muy tenso. La verdad, San Juan muy amable, todo el crew era así pero sí hubo un momento en el de ya, por favor, o sea, están nerviosos, son pocas copas, concéntrense, porque sí nos ganaba la risa. Miguel es súper ocurrente, siempre se le ocurren cosas, siempre está bromeando, Carol también, yo también, Andrea se sumaba a las risas, entonces sí, de pronto era como mucha fiesta. En general, todo el rodaje fue mucha fiesta, mucha buena onda, mucho jijiji, jujuju, pero particularmente la secuencia de las copas, sí reíamos sin control. Katie. Bueno, primero nada más quisiera decir que honestamente cada vez que la veo me gusta más, y ya me encantaba y me enloquecía la película. Bueno, nada más ese comentario. También al escuchar la pregunta, pues se me nadan tantos momentos tan extraordinarios de este proceso, pero sí, yo creo que lo que puedo
recalcar en una anécdota fue precisamente la escena cuando regresa Hugo de haber estado toda la noche de fiesta con Tere y con sus amigas. Y entonces Liz está obviamente histérica y queriendo como salvar la relación, pero a la vez enojada, pero a la vez muy orgullosa, es tremendamente orgullosa ese personaje. Y Edgar estaría muy en su derecho como escritor, adaptando este proyecto y llevándolo a cabo a través de 10 años de preproducción, de ser muy celoso de su libreto. Pero nos aventamos, Andrea y yo nos aventamos la escena como 4 veces y se acercó Edgar y dijo: Katie, cuando originalmente leíste esta escena era más larga, ¿no? Y precisamente era una de las escenas para las cuales que utilizaron para audicionarme, de hecho años antes. Y dije: sí, era más larga. Dijo: tira el libreto, improvisa. Y nos hemos aventado una improvisación que creo que en mi vida se me va a olvidar. No sé qué tanto de esa improvisación está en la pantalla, porque vienen diferentes tomas en diferentes momentos, me imagino. Pero pocas veces en mi vida he sentido esa libertad y esa pasión por una escena como la que sentí en ese momento. Y bueno, tampoco creo que besar a Andrea Arcangeli tampoco está tan mal. Una escena así debería ser bastante divertido. Pero bueno, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Hola, buenas noches. Perdón, nada más quisiera decir, tampoco besar a Katie Barbelli debe ser poco divertido. Hola, bueno, primero que nada felicitarlos, creo que es una gran película. Hacía mucho que no disfrutaba una película mexicana en el cine como esta. Y dentro de toda la producción, quisiera saber cuánto fue el tiempo desde el día cero que te tardaste en planear, idear, o sea, que desde el momento que dijiste, quiero hacerlo, hasta el día del estreno. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que se concretara todo ese sueño o toda esa idea? Pues mira, fueron 10 años desde que empezamos a acariciar la idea de hacer esta película, desde 2014 que adquirimos los derechos, y al principio sí estábamos muy necios en hacerlo de la época, se empezaron a trabajar por los fondos, evidentemente era una película que se tenía que filmar en México y en Italia, sí era algo que exigía la novela y nuestra narrativa. Y entonces sí fue un armado muy minucioso de los fondos mexicanos, de los fondos italianos. Por ejemplo, cuando casteamos por primera vez a Andrea Arcangeli fue en 2018, pero a mí me encantó, se me hacía un actorazo increíble, lo casteamos en Roma, tenía una fuerza y una energía fabulosa, pero era un chavito de 26 años. Y pensábamos que si bien era increíble para el papel, era demasiado joven y todavía no se veía con esa fuerza que tiene ahora. Vino la pandemia, sucedieron muchas cosas y tuvimos que esperarnos, y afortunadamente Arcangeli ya estaba en su momento idóneo para hacer Hugo Conti. Lo mismo con Katie. Justo habíamos soñado con tener a Katie 3 años antes de que se concretara, y era una actriz que le habíamos echado el ojo porque nos encantaba su trabajo y pensábamos que era perfecta, y justo este momento porque la casteamos durante la pandemia, si no me equivoco, y cuando finalmente regresamos y la producción se concretó, fue así como de, podemos tener a Katie, las fechas coinciden, todo coincide, pues vamos por ella, y creo que fue un gran gusto poder cerrar un casting que finalmente representa una alineación de actores que son fabulosos en escena, como ustedes lo han podido ver. Creo que cada uno está en un papel, tiene una importancia y una relevancia para la obra, y nada, creo que la gente lo disfruta mucho. Y nada, 10 años, y ahora estamos preparando el estreno quizás más ambicioso de Cinépolis para este año, y a partir del 12 de septiembre va a estar en salas de todo
favor, si les gusta, recomiéndenla, síganos en casi-el-paraíso. Y nada, por favor inviten a sus amigos, y si no les gusta, recomienden a sus enemigos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué escoger ¿por qué te determinaste por la obra de Luis Escota? Principalmente porque creo que la obra de Escota goza de una crítica, creo que Escota, como nadie, supo ahondar en los complejos de inferioridad de nosotros los mexicanos. Creo que ante los extranjeros, creo que se regodea en su crítica al malinchismo, y lo hace de una manera tan elegante, su pluma es tan fina, sus diálogos son perfectos. Me enorgullece que muchos de los diálogos que están en la película son sus diálogos. Muchas veces tengo curiosidad de quién se dará cuenta que esos diálogos son exactamente de la novela. También porque sus personajes son muy fuertes y gozan de muchas capas. Creo que Hugo Conti representa esa lucha de clases, y porque sentía que adaptar Casi el Paraíso podía llevarnos de un lugar, o sea, como soñando películas que admiramos y que representaba mucho cuando escribíamos el guión y cuando trabajábamos en la puesta en escena. Bromeábamos que decíamos que era una mezcla de Mecánica Nacional de Luis Alcoriza y Parásitos. O sea, como era algo tan ecléctico como eso, y creo que eso es lo que goza la novela de Escota. También sentía que en 64 años desde la publicación bueno, no sé si mis matemáticas son muy fuertes, pero por ahí, creo que México tristemente no ha avanzado en algunas de nuestras problemáticas más claras, como la desigualdad. Y creo que había esta crítica a la clase política, que todavía es una crítica que se puede aplicar idéntica a 2024. Entonces, para mí, Casi el Paraíso es la novela perfecta, y por eso me decidí llevarla al cine. Buenas noches. Disculpa, quisiera saber si fue complicado adaptar esta novela, como bien lo dices, de hace 64 años a los tiempos actuales, porque ahorita usas mucho la herramienta de las redes sociales y todo pues lo que ocurre hoy en el mundo. ¿Fue complicado este proceso? Y bueno, quisiera hacer otra acotación. ¿Los colores que utilizaste en la parte de Italia eran como más opacos? ¿Tiene alguna intención dentro de la película? Porque cuando están en México es como muy luminoso todo, y cuando están en Italia pareciera como están como en sepia. Sobre ese punto técnico, justo tienes toda la razón. A mí siempre me llamaba la atención que el cine europeo, o gran parte del cine europeo, o el cine mexicano que funciona en Europa, es este cine que nosotros llamamos pornomiseria, que retrata a los países latinoamericanos y México como este tugurio, y nos retratan un poco con una visión un poco, no sé cómo decirlo, pero con una óptica miserable, y generalmente Europa se retrata con la opulencia y la elegancia y la luz. Ahora justo nosotros, tanto el fotógrafo Alejandro Cantú como yo, y como el diseño de producción, queríamos mostrar lo opuesto. Queríamos mostrar el Acapulco y el universo mexicano de opulencia, de riqueza, y hacerlo muy luminoso, y queríamos retratar el mundo italiano bajo una óptica un poco con colores más monocromáticos, y que se ejerciera un contraste interesante entre ambos países. También, sobre tu otra pregunta, pues adaptar la novela sí fue un reto, sobre todo porque yo estaba enamorado de la novela, y siento que me acuerdo del consejo que me dio mi maestra de guión, Beatriz Novara, así como que me dijo: oye, tú amas, o sea, cuando le entregué mi primer tratamiento para que lo criticara, me dijo: oye, ¿y tú amas a la novela? Yo le dije: sí, o sea, la amo con todo mi corazón, es mi proyecto de vida, o sea, sí quiero hacerlo cine. Y me dijo: pues parece como que vas de la mano con ella, o sea, más bien
aviéntate y hazle el amor y ya no andes ahí de manita sudada. Y me dijo, y déjate fecundar por ella. Y creo que es lo que hice y creo que es algo como muy hermoso porque siento que la novela me fecundó y creo que ahora estamos viendo el resultado de esa unión entre la novela y el audiovisual. Y lo mismo fue también cuando veía a las actrices que teníamos la posibilidad de que encarnaran los papeles de la novela. Era tan emocionante decir, aquí está Alicia Rondia, aquí está Liz, aquí está Tere. Era como algo muy bonito y lo mejor de todo es cuando tienes la oportunidad de trabajar con tan buen talento frente a cámara, se vuelve un proceso gozoso. Por ejemplo, Yuri en algunos momentos como que estaba tan en su papel de Alicia Rondia que proponía unas ideas que ahora que las veo en pantalla, como cuando Tere y Alicia Rondia reciben a Ugo Conti y como que son madre e hija, tienen unas coreografías muy interesantes y los momentos también, el momento en el que Alicia Rondia se enfrenta con Alonso, creo que fue también un proceso creativo de cómo vamos a abordar ese momento que nos llevó a tomar esa decisión y Yuri lo propuso y lo llevamos a un espacio como muy bello que creo que representa mucho para el papel de las mujeres en el cine y en la vida. Gracias. Espero que eso haya contestado tu pregunta y nomás no te haya choleado. Gracias. Hola, Ramón Naranjo de Guardián Cinema. Una pregunta, primero que nada, felicidades, me enganchó la película, muy padre. La pregunta, continuando con lo que él decía, porque lo que me llamó mucho la atención fue la actualización, llevarla a nuestros tiempos. Y muy puntualmente, ¿cuál fue el detonante de decir, porque lo dijiste varias veces, pensamos en una película de época, ¿cuál fue el momento que dijiste, vamos para acá? O sea, nos vamos de esta época a hacer algo muy actualizado. ¿Cuál fue el momento cumbre que decidiste llevarla a los tiempos actuales? Pues ocurrió también fue una consecuencia de la necesidad, porque primero había habido otros dos directores súper buenos con los que yo estaba trabajando. Yo había escrito el guión y yo iba a producir la película y ellos iban a realizarla y estábamos decididos a que fuera una película de época que ocurriera en los 50s en México y en Italia iba a ocurrir en los 30s y en los años 40s. Y al final, cuando los directores, nos tardamos tanto tiempo en levantar el proyecto que los directores tuvieron que saltar del barco y solo quedaba la opción de que yo dirigiera. Y en ese momento yo estaba convencido que, aunque tenía mucha experiencia como guionista y como productor, era muy difícil que el modelo de negocio funcionara y los inversionistas y los fondos apostaran por una obra tan ambiciosa y tan cara para la ópera prima de un director. Y en ese momento fue que tomé la decisión de dirigirla, pero también traerla al siglo XXI, pero sobre todo lo que más me movía en ese punto era que los personajes femeninos crecieran, y creo que eso fue como que el impulso que me dio a tomar la decisión, avanzar, y fue así que hicimos una nueva ecuación para la película, un nuevo presupuesto, abaratando costos, y tanto los coproductores italianos como los productores mexicanos les hizo sentido lo que estábamos proponiendo, y la verdad es que ahí el espaldarazo de Cinépolis fue clave para decir vamos adelante con el proyecto, y ahí fue donde pudimos avanzar. Felicidades. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Bueno, primero que nada, felicidades por la película. Me encanta el cine mexicano y esta película me encantó en todos los sentidos. Y como estudiante de producción audiovisual, yo quería preguntar
o más bien que ustedes hiciesen comentarios de qué le dirían a un futuro guionista, productor, actor, camarógrafo o cualquier rama de lo que viene siendo una producción audiovisual, ya sea cine, actriz, sonidista, lo que sea. Pues distintos consejos. ¿Tú qué opinas? Distintos consejos. El primer consejo es trabájale mucho, porque está muy difícil, es complicado. Y trabajar, es que va a sonar medio mamón, perdón por la palabra, pero va a sonar, sí trabajar con el corazón, sí hacer cosas que digas, mira, no me van a pagar mucho, pero a mí este guión me encanta y yo lo quiero hacer. Y de pronto tengo la necesidad de ir y de grabar algo que no es lo que me mata, me enloquece, bueno, ok, voy y lo grabo, y por una que hago de esas, o por dos que hago de esas donde me pagan muy bien, o por tres, voy a hacer una donde no solo no me van a pagar, sino yo voy a llevar mi vestuario, te lo digo como actriz, ¿no? Yo voy a llevar mi vestuario y no va a haber una maquillista, no importa, yo me maquillo. Pero para mí este es el proyecto que yo creo y que yo estoy completamente convencida de que lo quiero hacer. Esa es una, y la otra es trabajar con calidad y trabajar de buena manera y no divear, no importa si eres un fotógrafo, una actriz, un director, un productor, un jalacables, tener la mejor actitud, porque las relaciones que uno hace en los trabajos, cuando vas y llegas a un set y te paras y eres amable y te sabes el nombre del conductor, de la que te maquilla y lo saludas y eres buena onda y conectas con el de la cocina y con el fotógrafo, después esas personas van a decir, ah, claro, mira, háblale a Yuri, ella es buena onda, ella es muy amable, ella hace bien su trabajo. O sea, las relaciones personales, las relaciones de trabajo, mucho trabajo, y sí escoger proyectos con el corazón. Todo eso. Y también un consejo que yo, si tuviera a Liz enfrente, le daría el mismo consejo que si tuviera un joven actor enfrente. Una de las claves de mi vida y una de mis lemas, no tomes las cosas personales. Tantas veces nos equivocamos al sentir rechazo de cualquier persona, profesional o personal, y 9 veces de las 10 no tenía absolutamente nada que ver con nosotros, con algo que hicimos o dejamos de hacer. Esta profesión, también siempre he dicho, si te ves dedicándote a otra cosa, si lo ves como un hobby, si lo ves como algo, si realmente no sientes desde tus entrañas que no puedes hacer otra cosa en esta vida más que esto, si no sientes esa pasión, sí dedícate a esa otra cosa, porque es una carrera tremendamente difícil. Parece mucho glamour, parece mucha diversión, pero es una carrera de muchos altibajos, que si tomamos las cosas personales, pues nos va peor, ¿no? Y es una carrera donde hay tanto rechazo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que somos, cómo somos, nuestro talento, nada, sino simple y llanamente decisiones que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, eso es lo que más he visto que puede afectar a un joven actor, es el no entender el rechazo. Tantas veces se audiciona por algo y pues no escuchas respuesta bien o mal y no sabes el porqué del no, y si no tienes la experiencia y el control, digamos, espiritual y emocional para soportarlo, puede ser aún más difícil, y siento que es una carrera, es simple y llanamente una carrera que si no tienes la pasión en todo momento detrás de la intención de dedicarte a esto, pues repito, es otra cosa a la que hay que dedicarse. Entonces yo diría eso, ¿no? Como ser humano y como actor, no hay que tomar las cosas personales, porque muchas veces no es personal.
Y quizás yo solo remataría diciendo que es increíble si tienes la oportunidad de estar desde distintos trabajos y funciones en un rodaje, siempre eso te va a ayudar, porque si estuviste en sonido, vas a saber, vas a tener menos ángulos ciegos. Si estuviste de asistente de dirección o asistente de producción o en cámara, como que vas a tener mucho más perspectiva de las labores que hace todo el mundo. Y creo que eso es algo que a la larga, cuando vayas avanzando en el camino del audiovisual, pues vas a tener un mayor control de tu set y vas a saber mejor cómo van a ser los procesos. En mi caso eso me ha funcionado muy bien. Lo único donde yo no he entrado, por ejemplo, es postproducción, porque eso es algo así como magia. En Casa del Paraíso tuvimos la fortuna de tener un ángel que además ella es de Monterrey, es de Nuevo León, es Carla de Astreviño. No sé si creo que va a venir su mamá. Aquí está, buenísimo, bienvenidísimos. Y creo que hay cosas donde ya no entras porque eso es magia, pero por lo general eso es muy bonito de poder conocer de otros aspectos. Y lo que dice Yuri, siento que es como justo muy válido en el sentido de que en uno de los primeros cortometrajes que yo trabajé como asistente de dirección, que era segundo o tercer o chalán ahí de dirección, Yuris era actriz y todos, o sea, porque Yuris empezó muy joven en cortometrajes y todos veíamos así con mucho respeto y como que siempre la admiré, siempre dije, wow, o sea, esta chava está increíble. Y cuando surgió esta oportunidad para que ella interpretara a Alicia Rovira, así como fue como cerrar un círculo muy padre. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Quería felicitarme por retratar al protagonista y a la tierra de Bari sin los estereotipos clásicos de mucho cine. Y quería preguntar, ¿cuánto tiempo estuvieron en rodaje en el sur de Italia y qué le aportó la tierra de Bari a la película? Pues para empezar creo que nos dio una Apulia, que es la región donde filmamos Casi el Paraíso, que allá filmamos 2 semanas. Es una región súper generosa que nos acogió y es una tierra de grandes profesionales del cine. Nos apoyó porque creyó en el proyecto, nos apoyaron con fondos. Apulia, para quien no lo sepa, es la región más importante actualmente de producción audiovisual de Italia, porque cuenta con uno de los fondos, el Apulia Regional Funds, para coproducciones internacionales, y además eso ha propiciado que tenga una cantera de profesionales magníficos, y gracias a esos apoyos, gracias a esos profesionales, fue que pudimos rodar en Bari. Cuando surgió la oportunidad de poder filmar en una cárcel real italiana, era algo así que no lo podíamos creer, ahí en el centro de Bari, filmando, era como un sueño. Siento que Bari es un destino fílmico increíble y para nosotros fue un sueño. Y por eso justo hicimos algunos ajustes en términos de, antes era Nápoles, ahora fue Bari, y con eso queríamos rendir pues honor a quien honor merece y agradecer a la tierra de Puglia que pudimos filmar en sus costas, en sus ciudades. Hay una ciudad que se llama Giovinazzo, que es muy bonita, ahí filmábamos. Hay otra ciudad que yo decía que era de ahí porque se llama Viteto, entonces yo decía doblemente teto, yo soy de ahí, ¿no? Entonces, y hay otra que se llama Bitonto. Entonces, nada, fue un gusto. La comida de Apulia espectacular y las actrices y actores de allá fue un sueño estar allá filmando. Yo quisiera nada más preguntar si, aparte de los apoyos, además de los apoyos, ¿se puede hablar de algún presupuesto, de una inversión? ¿Hay oportunidad? Todavía no está cerrado. Todavía no podemos decir el monto. Seguimos pagando. Exactamente, seguimos pagando los últimos platos rotos, la última voz, estamos a punto de cerrar. Además, quiero decir que
pedir, bueno, una disculpa, esta no es la proyección final, todavía no es lo que se llama el DCP, no es la copia final de la película, proyectamos desde la computadora, por eso el color no es el último color, ni el audio es el último audio, o sea, hay cositas que todavía se están perfeccionando y ansiábamos llegar con el DCP hoy, pero era muy difícil y va a estar listo el lunes, pero este ya es la copia. O sea, casi en realidad final. Italia no es color sepia. Exacto. Pero ya es una versión casi final. Pero pronto podremos decir los montos finales. Y el 12 de septiembre ya se ve bonito. Exacto. Ay, ya se ve hermoso. Hola, Yuri, Katy, Edgar, gracias por ese trabajo. Primero mi comentario y gratitud, porque quienes conocimos ese texto a través de un libro, verlo de esta manera nos sorprende, nos encanta, y qué bueno que te enamoró, Edgar, qué bueno que te apasionaste, porque hacerlo de esa forma actualizada, haces que un texto así, con todo el surrealismo mexicano, lo pueda retratar de esa manera. Primero, gracias. Segundo, la pregunta, quizás son dos. Primero, ¿en algún momento te engolosinó, te tentó hacer la serie, sabiendo que es una historia muy grande? Y la segunda va por el lado de Paraíso 25. ¿Pudiera ser, o en qué momento tendrías la oportunidad, quisieras hacer la secuela de esta película? Primero que nada, siempre consideré Casi el Paraíso una película cinematográfica. Jamás la pensé en serie, jamás la pensé como para la pantalla chica. Creo que Casi el Paraíso es una película que se tiene que ver en cine. Creo que el engolosinamiento viene de poder compartir imágenes de Italia, de México, el talento y la belleza de nuestras actrices y actores, su desempeño, sus expresiones. Siento que ahora que lo vemos en esta pantallota, aunque no es la versión final y viene la siento que hay muchas cosas que se valoran infinitamente mejor que verlas ahí en la pantalla de tu celular. Entonces sentía que para mí una serie nunca fue opción. Creo que esta es una película que hay que ver en cine y creo que la gente lo va a disfrutar. Creo que es una peli que a veces tiene guiños y tiene angulitos que incluso te permiten verla más de una vez. Como también creo que el soundtrack, la música que viene de Peso Pluma y termina con la maledeta Primavera, siento que allá hay algo que es muy disfrutable. También cuando vemos la película y oímos cómo la gente se ríe y exclama en esta experiencia gregaria, en la sala oscura, creo que ahí hay una magia y creo que yo creo que Spota siempre escribía en clave cinematográfica. Creo que ese era uno de sus dones y también cómo escribía visualizando, y a veces era muy fácil adaptar algunas de las escenas a guión porque el maestro Spota escribía con mucho detalle y muy visual. Entonces creo que esta es una historia para el cine. Y pues Paraíso 25, no lo sé, creo que hay que ver qué pasa con Casi el Paraíso. También siento que Casi el Paraíso es la novela perfecta. No sé si Paraíso 25 goza de tanta fuerza como Casi el Paraíso, pero bueno, siento que hay otras novelas de Spota que funcionan increíblemente bien en el audiovisual. Creo que La Costumbre del Poder es maravillosa. Más Conas da el hambre también es espectacular. En fin, o sea, creo que Spota escribe muy con un lenguaje audiovisual muy claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, nos tenemos que ir. Estos muchachos se despertaron antes de las 4 de la mañana, entonces los tengo que llevar, pero agradecemos mucho su apoyo, que hayan estado aquí, sus preguntas y sobre todo que siempre apoyen el cine mexicano.